hace algún tiempo Disney siempre solía hacer buenas películas que enfatizaban la sana diversión, la sana amistad, pero desde hace algún tiempo eso ha cambiado. Lo que quiero decirles, hermanos, es que incluso sectores de la sociedad como una industria cinematográfica estiman a la amistad como algo importante. Todos nosotros crecimos con amigos de infancia y cuando nos tocó movernos, emigrar o movernos del lugar en el que estábamos, perdimos a esos amigos, ¿verdad? Y uno les guarda mucho cariño, uno los lleva con gran recuerdo. Y yo recuerdo que dejé a mis amigos de infancia cuando tenía 20 años. Estoy seguro que cuando los vuelva a ver, eso va a ser algo diferente. No sé si estoy preparado para verlos, porque yo los dejé con una imagen y lo voy a encontrar en otro estado en la vida, con hijos, con su cara un poco más redonda, como yo. Pero, hermanos, ciertamente todos estimamos la amistad como algo importante. Doy gracias a Dios porque tengo varios amigos, tengo buenos amigos, amigos que me animan a recordar el Evangelio, y siempre que pienso en un grupo particular en especial, pienso en mis amigos de la iglesia. En este espacio, hermanos, en lo que nosotros vamos a leer de Romanos, vamos a leer algo así como los amigos y colaboradores de Pablo, esas personas a las que él le guarda tanto cariño que quiso que estos mandaran saludos a la iglesia de Roma. Pero quiero hacer una salvedad. A pesar que vamos a hablar acerca de 8 personas, 8 personajes, no vamos a discutir acerca de asuntos o consejos sobre la amistad. Vamos a reflexionar, hermanos, sobre cómo el Evangelio une y moldea a pecadores, sobre cómo el Evangelio une y moldea a personas improbables. Lo que vamos a ver en el texto, hermanos, es que vamos a encontrar nombres que son difíciles de pronunciar, pero que tienen mucho que contar. Ellos compartieron ministerio con Pablo, ellos sirvieron al ministerio de Pablo y Pablo se vio beneficiado de ellos. Gracias, hermano. Así que, hermanos, en el pasaje que nosotros vamos a considerar ahorita, vamos a ver la importancia de la amistad y cómo el Evangelio está en el corazón en medio de esta. Vamos a ver también, hermanos, cómo estas amistades de las que gozaba Pablo fueron tan importantes en su ministerio que contribuyeron de manera bien especial a su ministerio. Es decir, como amigos, ellos se manifestaron como protagonistas. Como amigos, ellos no fueron ausentes en el ministerio de Pablo. Así que vamos a estudiar, vamos a leer, vamos a tratar de pronunciar los nombres que están en el texto, recordando, hermanos, que a pesar que esto a simple vista no sea un capítulo muy significativo, de verdad que tiene mucho para contar. Y lo digo en ese sentido porque hay gente que ve a esta lista de nombres y no ve el oro que hay en medio de esto. Me explico. Después de estudiar la sólida doctrina de Romanos en la primera parte, estudiar acerca de asuntos importantes del Evangelio, después de hablar acerca de las misiones en el capítulo 15, de verdad llegamos a una lista de nombres. Parece ser que después de discutir todo esto acerca de la fe cristiana, Pablo llega a una lista de sus seguidores, lo que parece ser una lista de sus seguidores de Twitter. Y no es ese el énfasis. Mucha gente ve a este pasaje así, pero les aseguro, hermanos, que el pasaje tiene mucho para contar. Y también quiero invitarlos a que no nos dejemos engañar por lo que vemos, por simplemente una lista de nombres. Quiero que ustedes conozcan a nuevas personas, a nuevos personajes de la Biblia. La mayoría de la gente sabe enunciar a los grandes héroes de la fe. Saben enunciar a David, a Abraham, a Pablo, a los evangelistas. Y ciertamente tenemos grandes nombres y hombres de la Biblia, y mujeres también.
personajes que van a estar en nuestra cabeza, pero además de eso, hermanos, hoy quiero que ustedes conozcan a otros personajes de la Biblia, que aunque no se dice mucho de ellos, también están a la altura de los grandes nombres que aparecen en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Así que ahora, hermanos, vamos a ver a estos 8 personajes, recordando que estos fueron grandes amigos de Pablo y que como amigos se manifestaron también como protagonistas. Este es un capítulo que encanta. ¿Saben por qué? Porque a los plantadores de iglesias les gusta citar este pasaje cuando tienen reuniones con sus equipos de trabajo. A menudo se suele citar este pasaje porque es una invitación a recordar a los amigos o a los colaboradores que han estado durante mucho tiempo. Así que no podemos perder el énfasis de las relaciones aquí. Ya sea que elijamos usar la palabra compañerismo, amistad, comunidad, fraternidad, lo cierto, hermanos, es que este pasaje nos recuerda que gran parte de la vida cristiana gira en torno a las relaciones. Una de las grandes alegrías, hermanos, de vivir la vida cristiana es estar juntos, comer juntos, salir juntos, jugar juntos, reír juntos, callar juntos, llorar juntos, reconciliarnos juntos. Así que en Romanos 16 definitivamente se destaca el don, el regalo, el beneficio de la amistad y del compañerismo. Porque ¿a dónde vamos cuando tenemos desánimo, tristeza? Vamos a nuestros hermanos y amigos de la iglesia. Y eso es lo que Pablo va a hacer acá. Gracias a que nosotros vamos a considerar estas personas, al final de esta predicación vamos a ser capaces de dar gracias por nuestros amigos, por los colaboradores, por los servidores, por las personas que están activamente trabajando por el ministerio fiel del Evangelio. Y gracias a que vamos a considerar lo que el pasaje tiene para decirnos, hermanos, también vamos a tratar de involucrarnos en el ministerio fiel del Evangelio. En el libro de Hechos definitivamente también se menciona el énfasis de las amistades y vemos a Pablo relacionándose con muchas personas. Él no era un hombre limitado a una amistad de una sola persona. Y tanto Hechos como Romanos 16 son una prueba de eso. Ustedes verán a Pablo relacionándose en este pasaje con todo tipo de personas. Él no era solo amigo de judíos, él era amigo de esclavos, de gentiles, de pobres. Él era amigo de secretarios. Él podía relacionarse con las personas que llevaban a cabo las finanzas en la ciudad de Corinto. En definitiva, hermanos, él se relacionaba con todo tipo de personas. Y gracias a esta lista nosotros vamos a ver cómo deberíamos contribuir al ministerio del Evangelio y también cómo podemos dar gracias por las personas que han estado con nosotros, que están con nosotros, que lloran con nosotros y que ríen con nosotros. Así que, hermanos, por favor, vamos a Romanos 16. Vamos a considerar los versículos 21 al 24. Dice la Escritura: reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, Jasón, no Jason, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor. Los saluda Gayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. Los saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. Padre eterno Dios, te damos gracias por las amistades. Te damos gracias por las personas que activamente están trabajando en el ministerio del Evangelio. Te damos gracias por las personas que has ocupado a lo largo de la historia para edificar a tu iglesia. Te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz y esta sigue hablándonos en nuestro contexto. Te damos gracias porque podemos gozar del privilegio de leerla en nuestro idioma. Y también te damos gracias, Señor, por la manera en la que obraste en la vida de Pablo, porque su vida, su ministerio y sus amistades tienen mucho para decirnos. Ayúdanos, Señor, a que veamos el ministerio de Pablo y veamos el ministerio de las amistades como algo propio de nuestras vidas. Ayúdanos a trabajar activamente por la difusión de tu evangelio, por la extensión de tu reino,
por la plantación de iglesias y por la gloria de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a que el texto nos consuele, nos edifique, nos exhorte. Ayúdanos a que podamos sacar ricas aplicaciones de esto y que no veamos al texto como una simple lista de nombres. Ayúdanos a ser protagonistas del trabajo que tú tienes para tu iglesia y que no seamos sedentarios, que nos ayudes a entender las implicaciones del texto, que nos ayudes a involucrarnos en la vida de otros y que nos ayudes a dar gracias por las amistades y por las personas que son de beneficio a nuestra vida y a nuestra iglesia. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Definitivamente la amistad, hermanos, como he discutido ya, es un asunto bien importante de la vida cristiana. Y es tan importante que el libro de Génesis, en el capítulo 1 y 2, comienza hablando acerca de la compañía del hombre. En el libro de Génesis no se habla de que algo salió mal. De hecho, quizá lo único que salió mal es que Adán no tenía una compañía, no tenía una ayuda idónea. Y por eso es que Dios crea a la mujer. Porque la Biblia dice que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que desde el principio de la narrativa bíblica, la amistad, la compañía, es un asunto bien importante de la vida. De hecho, nuestro Dios trino, hermanos, es una prueba de ello, de cómo la relación dentro de la teología trina es algo importante para la vida de las personas. Eso quiere decir, hermanos, que no deberíamos ver ni vivir nuestra vida de manera solitaria. No deberíamos vivir la vida cristiana encerrados en una burbuja o en un cuarto, porque lo que vemos de Pablo, y ustedes ya vieron entre el versículo 1 y 16, es que era un hombre que estaba rodeado de muchas personas. Era un hombre que podía ser amigo de la persona con más privilegio social y con la persona no tan privilegiada socialmente. Él era una persona de amigos. Y no solo eso, sino que el asunto de la amistad es importante, hermanos, porque aún Jesús fue amigo de pecadores. Lo que todo esto quiere decir es que deberíamos aprender a vivir la vida cristiana rodeados de personas que nos animen a las buenas obras y también que contribuyan al ministerio fiel del Evangelio. Lo que nosotros vemos acá, hermanos, es que si nosotros nos sentimos solos, eso no está mal, porque Dios nos ha dado el privilegio de poder vivir en comunidad. Así que la próxima vez que usted se sienta solo, que nos sintamos solos, no estén tristes, porque eso es algo normal. Es algo normal que nos sintamos solos porque Dios ha diseñado la vida para que sea vivida de manera comunitaria, para que sea vivido al lado de otras personas. Desde el inicio, hermanos, Dios ha diseñado al hombre para que viva de esta manera. Y tenemos que darnos cuenta de eso en la vida cristiana, porque de eso es como funciona y también trabaja el ministerio del Evangelio. Por eso es que Pablo llevó a cabo todas estas cosas de las que oímos en Romanos, de las que oímos en Hechos, en Corintios y en otra de sus epístolas. Gracias a que las amistades se manifiestan como una cosa importante de su vida, es que el ministerio del Evangelio pudo ser llevado a lugares desconocidos. Así que luego de dar saludos entre los versículos 1 al 16 a todas esas personas, de hacer una pausa en los versículos 17 al 20 que estudiamos la semana pasada sobre la falsa enseñanza, ahora él se desplaza a recordar a esos amigos, a recordar a estas personas que estuvieron con él y que le motivaron en su trabajo por el Evangelio. Veamos, hermanos, que estas personas son 8 y que no se menciona mucho de ellos en las Escrituras, pero que tienen mucho para decir. Así que los invito a que a continuación tratemos de memorizar estos nombres y que no solo sepamos citar los nombres convencionales de los grandes héroes de la Biblia, sino que, ¿por qué no recordar a un Lucio? ¿Por qué no recordar a Gayo, a Tercio? ¿Por qué no recordar a Cuarto, a Erasto? ¿Por qué no ver a Lucio, a Timoteo como hombres que Dios utilizó para la difusión del Evangelio, para el establecimiento de su iglesia?
Así que con esto en mente, hermanos, por favor veamos los nombres que tenemos a continuación. Y quiero que vean algo también. Quiero que vean la manera en la que estos hombres de diferentes estratos de la sociedad tenían una sola convicción y tenían una sola motivación. Pueden ser 8 personajes, pero la motivación y la convicción siempre fue una. Aunque no venían o provenían de la misma región, aunque no ejercían el mismo oficio, todos a la verdad tenían una sola motivación y una sola convicción. Así que el desarrollo de esto, hermanos, es, digamos, la biografía de estos 8 hombres y que tienen mucho para contar. La biografía de estos 8 protagonistas y no espectadores. Vamos a ver quiénes son y vamos a ver lo que hicieron en el ministerio de Pablo. Así que miren el primero que tenemos acá. Dice, reciban saludos de mi colaborador Timoteo y de Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. ¿Qué sabemos acerca de Timoteo, hermanos? Bueno, lo cierto es que Timoteo no solamente se cita en Romanos. De hecho, Pablo mismo escribió una carta a este hombre llamado Timoteo. ¿Qué sabemos acerca de Timoteo? Vamos a utilizar mucho la Biblia a propósito para ver qué es lo que la Biblia nos dice acerca de estos hombres, que también son citados en otras partes, aunque de manera escasa. Así que lo que sabemos de Timoteo es que primero era como un hijo para Pablo, y Timoteo también veía como padre a Pablo. ¿Cómo sabemos eso? Por favor, vamos a 1 de Timoteo 1:2. 1 de Timoteo 1:2, y veamos cómo el ministerio de Pablo fue de bendición para Timoteo y cómo el fruto de esta conversión fue de gran ánimo para Pablo. 1 de Timoteo 1:2. Miren lo que dice Pablo acerca de él también. Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, que es nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, recibe gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Así que lo que sabemos de Timoteo, hermanos, es que él era como un hijo para Pablo. Lo que sabemos de Timoteo es que él era como un hijo para Pablo. Pablo lo veía como su hijo. La razón es que Timoteo fue el producto del ministerio de Pablo. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque vemos a un hombre muy activo en el ministerio del Evangelio. Vemos a Timoteo como producto de ese ministerio que ejerció Pablo. Así que cuando Pablo trabajaba y Dios obraba en fruto a través del ministerio de él, esto causaba gran ánimo. ¿Saben cómo más o menos funcionaba esto? Era como que las personas que se convertían era una vindicación de lo que Pablo estaba haciendo. A pesar de que Pablo no convertía a las personas, a pesar que él no era el encargado de convencerlas de pecado, ciertamente el fruto, las personas eran una vindicación del trabajo que él estaba haciendo. Así que él estima conveniente citar a Timoteo como una forma de respaldar sus credenciales, como una forma de que él verdaderamente está trabajando activamente por el Evangelio, y también, hermanos, como una forma de que ese fruto que dio origen por el trabajo de él puede ser de ánimo a los hermanos. ¿Y quién fue Timoteo después de eso? Ciertamente, hermanos, él fue un pastor, se convirtió en un pastor luego de su conversión. Y Pablo estima conveniente escribir una carta, no solamente citarlo en Romanos, también le escribe una carta. Así que lo que sabemos de Timoteo es que tenía una estrecha relación como la de un padre y como la de un hijo, con Pablo y Timoteo. Eran personas muy cercanas, gozaban de una enorme amistad. Y gracias a eso, a esa amistad, es que posteriormente Timoteo se manifestó como un protagonista, se manifestó como una persona activa en el ministerio del Evangelio. Además, se menciona el nombre de otra persona. Volvamos a la cita en Romanos. Se dice el nombre de Lucio, de Jasón, de Sosípater, personas que son mis parientes, dice él. Esos nombres son un poco raros, ¿verdad? Hay gente que cree que dice Jason, pero no, es Jasón. Lucio, Jasón y Sosípater. ¿Qué sabemos acerca de estas personas? Bueno, Pablo las describe en este versículo 21 como sus parientes.
Probablemente a lo que se esté refiriendo él, hermanos, es que estas personas eran del mismo origen étnico de él. En otras palabras, probablemente eran paisanos de él, probablemente eran judíos. Por eso se refiere él a Lucio, Jasón y Sosípater como parientes. De nuevo, estamos viendo estos nombres, hermanos, para que estos nombres nos demuestren cómo las amistades contribuyen al ministerio del Evangelio, cómo las amistades nos animan a que nosotros estemos trabajando activamente en el Evangelio, porque la vida cristiana no fue diseñada para ser vivida de manera solitaria. Estas personas, esta lista de nombres, no solo funcionaba como una vindicación del ministerio de Pablo, sino que esta lista de nombres también funcionaba como un ánimo, una motivación para que otras personas se contagiaran de esto mismo. Así que tenemos a Jasón, y tenemos a Lucio y tenemos a Sosípater. ¿Qué sabemos acerca de ellos? Vamos a Hechos 13, por favor, hermanos. Hechos 13, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice. Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé y Simón, al que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes, y Saulo. Se dice que aquí, en esta iglesia de Antioquía, hermanos, había un hombre llamado Lucio de Cirene, que es el nombre que se menciona en Romanos, la cita que leímos al inicio. Lo que sabemos de él es que él bien pudo haber sido uno de los parientes de Pablo, es decir, una persona del mismo origen étnico de Pablo, y que quien bajo la dirección del Espíritu Santo, él comisionó a Pablo y a Bernabé para que emprendieran su primer viaje misionero. La lista de estos nombres es diversa en el sentido de que no todos ejercían el mismo oficio, ni todos provenían de los mismos lugares, pero todos contribuyeron de manera particular al ministerio de Pablo. Así que tenemos que Timoteo, quien probablemente era griego porque su mamá era judía, pero su padre era griego, contribuyó al ministerio de Pablo, pero también tenemos a que sus parientes, una persona diversa, por ejemplo de Timoteo, también estaba contribuyendo de manera activa al ministerio del Evangelio. Sabemos que este Lucio probablemente haya comisionado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Él probablemente haya sido uno de los maestros de Antioquía, de la iglesia que se menciona allí, y bien pudo haber comisionado a Pablo, le pudo haber dicho, le pudo haber dado palabras de ánimo. Y no solo eso, sino que también lo animó para que él y Bernabé fueran a emprender el viaje misionero. Imagínense cómo las amistades están contribuyendo ya al ministerio y la difusión del Evangelio en el ministerio de Pablo. También se menciona un hombre llamado Jasón y un hombre llamado Sosípater. Y en la cita que nosotros vamos a leer ahorita, hermanos, vamos a encontrar el nombre de Sópater, que probablemente sea una forma abreviada de decir Sosípater. Pero veamos eso. Por favor, vamos a Hechos 17, versículos del 5 al 10. Dice: pero los judíos que no creyeron se llenaron de envidia, así que lograron reunir a una turba de vagos y maleantes y comenzaron a alborotar la ciudad. Y en su búsqueda de Pablo y Silas irrumpieron en la casa de Jasón, pues querían expulsarlos del pueblo. Como no los hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras gritaban: esos que están trastornando el mundo entero ya han llegado acá. Jasón los ha recibido y todos sus seguidores desobedecen los decretos de César. Dicen que hay otro rey y se llama Jesús. Al oír esto, el pueblo y las autoridades de la ciudad se alborotaron, pero Jasón respondió por ellos y los dejaron en libertad. Esa misma noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Bueno, hermanos, lo que vemos es que Jasón probablemente haya hospedado a Pablo en su casa mientras todos estos tiempos de turbulencia estaban sucediendo en la época. Jasón probablemente no solo haya hospedado a Pablo, sino que también pudo haber hospedado a otros hermanos que estaban sufriendo tiempos de turbulencia, tiempos agitados. Así que la amistad de la que gozaba Pablo con Jasón
le sirvió para que pudiera tener un alivio en medio de esos tiempos turbulentos. Yo sé que estamos mencionando nombres nuevos, que estamos mencionando asuntos, hermanos, un poco desconocidos, cosas que no vemos todos los días, pero de verdad, hermanos, de verdad, démosle una oportunidad al texto para que veamos cómo todo esto al final tiene sentido. Démosle una oportunidad al texto para ver cómo estos nombres tienen mucho para decir en nuestro contexto de iglesia, en nuestra cultura contemporánea. Veamos cómo estos nombres, hermanos, realmente enfatizan la importancia de la amistad en la vida del cristiano. Porque realmente todos pasamos tiempos difíciles, ¿verdad? Todos realmente tenemos cuentas que pagar, todos tenemos problemas en el hogar, siempre hay algo que solucionar, hay unas enfermedades que necesitan ser curadas, hay un sinfín de cosas, hermanos, que necesitan ser solventadas en la vida. Y cuando eso sucede, además uno de acudir a Dios, a quien uno busca es a sus hermanos de la iglesia, a las amistades. Por eso es que esta lista de nombres, hermanos, nos recuerdan que la vida en comunidad es importante. Fíjense cómo todos estos nombres nos dan la idea que ellos estuvieron involucrados en la vida de Pablo y que él estuvo involucrado en la vida de ellos. En ese sentido, hermanos, todos nosotros conocemos a alguien que está pasando necesidad. Todos nosotros sabemos a alguien que necesita oración, a alguien que necesita salir con las cuentas, a alguien que necesita de nuestra ayuda. Todos nosotros conocemos acerca de eso. Y quiero que comparen eso con lo que está sucediendo aquí. Quiero que unamos estas dos ideas y las pongamos de la siguiente manera. Debido a que tanto ellos como Pablo necesitaban de ayuda, solo es a través del Evangelio, hermanos, que nosotros podemos realizar acciones de beneficio a otros. Solo es a través del Evangelio que nosotros podemos unirnos con personas improbables. Solo es a través del Evangelio que nosotros podemos ayudar a otros. Y solo es a través de esta forma, hermanos, como podemos llevar a cabo el ministerio. Así que, sí, todos conocemos acerca de personas que necesitan ayuda. Involucrémonos en la vida de ellos. El Evangelio nos ayuda a que nosotros nos involucremos en la vida de otros. Pero no solo eso, sino que el Evangelio también ayuda a que las personas se involucren en nuestras vidas. Hermanos, estima la amistad como un medio para que otros te ayuden a llevar tus cargas. Estima a la amistad, a las relaciones como un medio para que te ayuden a orar por tus problemas. Estima a la amistad como un medio para llevar la carga juntos, como está sucediendo aquí. Miren a Lucio hospedando a Pablo en el pasaje de Hechos. Pero también miren a Jasón. Vamos unas páginas adelante, cómo este también está beneficiando la vida de Pablo. Vamos a Hechos 17, 5 al 10, por favor. Perdón, Hechos 24 al 6. Dice: lo acompañaron Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Timoteo y Tíquico y Trófimo de Asia. Pero ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes sin levadura, y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. Así que hagamos una pausa ahorita. Recordemos a quienes hemos estado estudiando y a quienes hemos estado leyendo. Primero, Timoteo. Sabemos que él fue un fruto del ministerio de Pablo. Recordemos a Lucio, quien es probablemente un pariente, un paisano de Pablo, y quien probablemente lo haya comisionado en el ministerio del Evangelio. Vimos a Jasón, que hospedó a Pablo y a otros creyentes en tiempos de turbulencia, y ahora miren a Sosípater, o Sópater, que es una forma abreviada del mismo. De él sabemos que fue un acompañante de Pablo y lo conoció en Troas después que él salió de Éfeso. Así que probablemente este nombre, hermanos,
Es uno de los nombres de la comunidad de los creyentes de Berea. ¿Recuerdan a los creyentes de Berea? El libro de los Hechos nos dice de que estos creyentes eran personas que estudiaban diligentemente las Escrituras y que cuando alguien predicaba, ellos iban al texto, volvían a leer el texto para comprobar si lo que el predicador estaba diciendo era cierto. Así que tenemos a Sópater, quien probablemente haya sido un acompañante de Pablo y que lo conoció en Troas después de que él salió de Éfeso. Vemos a este hombre también como una vindicación del ministerio de Pablo, hermanos. En Hechos 17 se dice de que él era uno de los hombres nobles que estaban en Tesalónica y que él escudriñaba las Escrituras para ver si lo que decía Pablo y otros era cierto, para ver si lo que predicaba realmente era así. El hecho de que estos nombres sean mencionados en el texto de Romanos, hermanos, es importante porque nos hace ver que el ministerio de Pablo fue realizado de manera activa, fue realizado de manera intencional y que también las amistades sirvieron para que el ministerio del Evangelio pudiera proseguir. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que, de nuevo, hermanos, gracias a que él gozaba de estas amistades, es que el mensaje del Evangelio pudo llegar a más lugares. Ciertamente, hermanos, cuando se planta una iglesia, no se planta con la ayuda de una sola persona. Si no se cuenta con medios financieros, uno puede contribuir en oración. Cuando ustedes ven que un plantador de iglesia sale de nuestra congregación para ir a plantar a otra iglesia, él no lo hace solo. Las iglesias están contentas que hermanos se involucren en la vida de este hermano, en la vida de esta familia, para que se plante una iglesia. La difusión del Evangelio, el ministerio del Evangelio, nunca es realizado de manera individual, siempre es realizado de manera colectiva. Y gracias, hermano, de nuevo a las amistades, a esa lista de nombres que podemos tener en mente, que todo esto se lleva a cabo. Como cuando alguien cocina, uno solo ve el producto final, pero uno no sabe qué hay detrás de todo eso. En ese sentido, uno ve que Pablo plantó iglesias en muchos lugares, uno ve que Pablo anduvo de ciudad en ciudad, uno ve que se llevó a cabo la escritura del libro de Romanos, pero uno no sabe qué hay detrás de eso. Esta lista de nombres nos ayudan a ver qué hubo detrás del hombre que escribió 16 de las 27 cartas del Nuevo Testamento. Es gracias a que uno ve esta lista de nombres que uno puede entender cómo Dios obra en comunidades. Es a través de esta lista de nombres, hermanos, que uno puede valorar la importancia de la amistad en la vida cristiana. Y no solo estos nombres son importantes a considerar, sino que continuemos con el texto de Romanos, también se dice de que hay un hombre llamado Tercio. Dice, versículo 22, yo Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor. Bueno, definitivamente Pablo ya está diciendo quién es él. No es necesario darle muchas vueltas a este asunto. Él ya está diciendo quién es Tercio. De hecho, Tercio estaba escribiendo esto. Y Tercio fue la persona que escribió la carta, probablemente es el amanuense, la persona que literalmente escribió la carta mientras Pablo dictaba. Probablemente haya funcionado como secretario de él. Alguien piensa, fíjense, que mientras se escribía la carta, estos amigos estaban reunidos en una sala. Así que mientras Pablo estaba dictando esta carta, alguien piensa que ellos estaban conversando y estaban escuchando lo que Pablo decía. Y le dicen, hey Pablo, ¿podemos mandarle saludos a los hermanos de Roma? Alguien piensa que estaban ahí reunidos y escuchando acerca de los asuntos que se iban a predicar en Roma y decían, oye, pero qué bonito lo que estás diciendo, ¿puedes mandarle mis saludos? Y mientras está, probablemente eso es algo que se piensa, ¿verdad? Son suposiciones, pero mientras estaba sucediendo eso, se aprovechó la oportunidad para mandarle saludos a los hermanos que estaban en Roma, para que esta amistad, esos saludos, funcionaran como una vindicación de lo que ya se está haciendo por el ministerio del Evangelio. Y ahí estaba Tercio, escribiendo la carta. Allí estaba él llevando a cabo una labor bien importante, hermanos. Y nótese la importancia de que él escribió la carta en el sentido de que eso no sucede con demasiada frecuencia en la Biblia. Porque ustedes recordarán que en otros pasajes de la Escritura, como por ejemplo en Corintios, Pablo dice, yo mismo escribo con mi propia letra. También él mismo dice
que escribo con letras grandes, probablemente porque haya tenido problemas de visión, pero fíjense la importancia del trabajo de Tercio, porque lo que él está haciendo aquí en Romanos no es algo que suceda con demasiada frecuencia, no es algo común, porque uno ve que Pablo escribe y lo hace de su propia pluma y letra. Así que el hecho de que él tenga la responsabilidad de escribir la carta, hermanos, nos dice mucho acerca de la estrecha relación que él tenía con Pablo, pero también nos dice mucho acerca de la clase de hombre responsable que era Tercio. Así que se dan cuenta cómo las amistades benefician al ministerio del Evangelio. En otras palabras, se dan cuenta cómo estas amistades ayudan a que nosotros abracemos la idea que debemos ser protagonistas en el ministerio del Evangelio, porque encontramos a nombres diversos, a trasfondos diversos, pero que tienen una misma motivación y una misma convicción. Dense cuenta, hermanos, que todas estas amistades solamente ayudan para la extensión del reino de Dios y también para el beneficio del prójimo. Así que mientras que Febe, como ya estudiamos, tuvo el privilegio de entregar la carta, acá vemos a Tercio escribiendo la carta. Él tuvo el inmenso privilegio de escribirla para Pablo. Y el hecho de que él haya escrito una carta tan sólida como el libro de Romanos nos dice mucho acerca de la relación que él tenía con Tercio. Y se menciona a un hombre después. Miren lo que dice, versículo 23. Lo saluda Gayo, que nos ha hospedado a mí y a toda la iglesia. De nuevo, Pablo ya está diciendo quiénes son ellos, particularmente quién es Gayo. Dice que es alguien que lo ha hospedado a él y a toda la iglesia. Vamos a 1 Corintios 1:14, por favor, para ver quién era este hermano de nuevo. 1 Corintios 1:14. Dice: doy gracias a Dios de que no he bautizado a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo, para que ninguno de ustedes diga que fueron bautizados en mi nombre. Así que lo que sabemos acerca de Gayo, en primer lugar, es que era una persona hospitalaria, era una persona que prestaba su hogar y probablemente haya sido la persona que hospedó a Pablo mientras él escribía esta carta. Allí se encontraba Gayo, hospedando a Pablo, viendo cómo se llevaba a cabo la composición de Romanos, y también vemos a Gayo como el producto del ministerio de Pablo, al igual que Timoteo, porque lo que ustedes vieron en Corintios es que Gayo fue bautizado por el mismo Pablo. Miren cómo todas estas cosas, hermanos, dan forma a la idea de cómo trabaja la iglesia. Miren cómo todas estas cosas, hermanos, estos nombres, estas vocaciones, dan forma a la idea de cómo deberíamos de ver la iglesia. No todas las personas trabajaron activamente predicando, hubieron unas hospedando. No todas las personas estaban activamente en el campo de batalla, habían otras que solo estaban recibiendo a los hermanos en la casa. Miren que no todos estaban haciendo lo mismo, pero ciertamente todos estaban siendo protagonistas en el ministerio del Evangelio. En ese sentido, hermanos, mientras que es cierto que conocemos las necesidades de nuestros hermanos y aún mismo de las necesidades de la iglesia, no es suficiente solamente ver las necesidades, sino hacer algo por ello. Estaríamos equivocados en solamente reconocerlas, pero no hacer algo al respecto. Hermano, a todos nosotros Dios nos ha dado dones diferentes. Y eso es algo que ya estudiamos en unos capítulos anteriores. Dios nos ha dado a todos dones diferentes. Dios enriquece a la iglesia a través de la membresía de sus miembros. Dios enriquece a la iglesia a través del trasfondo de las personas. Dios enriquece a su iglesia a través de los dones que son ejercitados por los miembros que participan activamente en el ministerio del Evangelio. Dios, hermanos, enriquece a su iglesia a través de la diversidad. Así que, hermano, mientras que es correcto reconocer la necesidad, también te animo a que hagas algo al respecto con lo que Dios te ha dado. Mira cómo todas estas personas de diferentes trasfondos participan activamente. No todos predican, pero todos están haciendo algo. Todos están haciendo algo. Mira que no todos están allí a la par mientras él hace la difusión del Evangelio, pero
Todos están sirviendo activamente en algo. En ese sentido, hermano, te animo a que con los dones que Dios te ha dado, hagas algo por la iglesia y también para beneficio de tu prójimo. Hospeda a las personas. Ora por las personas. Ora por los matrimonios dentro de la iglesia. Involúcrate en la vida de tus hermanos. Invitémonos a conocer de las necesidades que suceden aquí. Invitémonos a conocer qué es lo que está sucediendo en nuestros corazones. Involucrémonos en la vida de otros, hermanos, porque la vida cristiana fue diseñada para vivirse de manera comunitaria. Además de esto, vemos a un hombre que se llamaba Erasto. Continuemos ahí en el versículo 23, la segunda parte. Lo saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. De él se dice que era el tesorero de la ciudad de Corinto. Algo interesante sucede con Erasto, y es que si uno ve cómo es la ciudad de Corinto de ahora en día, por supuesto, ya no se llama Corinto, pero si uno ve y visita esa ciudad, todavía se ve el nombre de él colocado en un lugar público. ¿Ustedes se han fijado cómo en nuestros países cuando la municipalidad hace algo se dice que el alcalde llevó a cabo esta obra con estos presupuestos? ¿Se han fijado en eso? Bueno, Erasto fue un hombre de semejante influencia, prominencia y de poder que la ciudad quiso poner un nombre para reconocer la labor que él estaba haciendo. Así que si uno a día de hoy visita la ciudad, incluso si uno a día de hoy googlea Erasto, ciudad de Corinto, uno va a ver el nombre de él en este lugar público. Así que Pablo estaba rodeado de hombres como Erasto, el tesorero de la ciudad. Estaba rodeado de un hombre de definitivamente prominencia pública y que benefició la vida y el ministerio de Pablo. Uno todavía puede sorprendentemente encontrar el nombre de él si se visita la ciudad. De todas formas, Erasto era un hombre que apoyó activamente los esfuerzos ministerios de Pablo. Miren cómo todas estas cosas, hermanos, ayudan a que el ministerio del Evangelio siga. Y finalmente encontramos al hermano Cuarto. Y no sabemos mucho. De hecho, solo sabemos que se llama hermano Cuarto. Dice, lo saluda Erasto, el tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Definitivamente no sabemos más acerca de él, más que simplemente el hermano Cuarto. Hay gente que piensa que probablemente sea el hermano de Erasto, pero hay gente que piensa que simplemente se trate de un hermano de la iglesia. Para no hacer suposiciones equivocadas, simplemente digamos que es un hermano de la iglesia. Y él, probablemente, hermanos, haya sido una persona bastante cercana a Pablo, como para que él la mencione. Probablemente gozaban de una amistad cercana y por eso él quiere también destacar cómo su vida se ha habido manifestada y bendecida por la vida de este hermano Cuarto. Así que, hermanos, ¿cómo todos estos nombres pueden hablarnos en nuestro contexto? ¿Qué enseñanza o qué aplicaciones podemos sacar de todos estos nombres? Porque fueron nombres bien novedosos, ¿verdad? Fueron nombres bien particulares. Fueron nombres bien interesantes, pero ¿cómo todo esto, hermanos, puede hablarnos en nuestro contexto de iglesia? Definitivamente, hermanos, el versículo 24 nos dice mucho acerca de eso. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén. El hecho que Pablo esté terminando esta sección con una bendición dice mucho acerca de lo que estas personas representaban en su vida. Él dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Él inicialmente inició la carta con mucha teología. Es coherente que ahora él esté terminando la carta con cosas prácticas y cosas relacionadas con el compañerismo y el amor. Tiene coherencia porque una teología activa pero que no tiene de aplicación es una teología muerta. Es coherente que él quiera terminar así este pasaje y también que quiera cerrar así, hermanos, esta lista de nombres. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Cómo podemos atesorar esto, hermanos? Porque esta es una muy buena lista de nombres.
En primer lugar, hermanos, esto nos ilustra el gran privilegio de conocer a hermanos y hermanas de otras partes. La iglesia, o debería decir el evangelio, une a personas improbables. Esto nos ilustra, hermanos, que los grandes héroes de la iglesia en su mayor parte fueron desconocidos. Lo que esto quiere decirnos, hermanos, es que la iglesia ha sido sostenida, bendecida a lo largo de su historia por personas que han trabajado duro por el evangelio, pero también que han sido personas normales. Un hombre llamado Leon Morris dice de que este pasaje fue escrito para personas comunes y corrientes y no para profesionales ni para personas de la academia. En este pasaje lo que uno ve es personas que simplemente están haciendo cosas normales, pero que Dios ha utilizado a estas personas normales para llevar a cabo su tarea, y que Dios ha utilizado a estas personas para que su evangelio pueda ser promovido. Esta lista, hermano, nos muestra que se necesita de un ejército de cristianos para tener un gran impacto. Porque todo lo que nosotros hablamos acerca del ministerio del evangelio solo puede ser posible cuando se trabaja en comunidad y cuando se trabaja en equipo. Así que se necesita de un gran ejército de cristianos para llevar a cabo el ministerio del evangelio. También, hermanos, la idea de este pasaje nos apunta a algo mayor, y es que ser conocido por alguien importante es maravilloso, pero ser conocido por Jesús es algo muy diferente. Ser conocido por Jesús es algo mucho mejor que ser conocido por un gran hombre. Pablo destacó el nombre de estas personas, Pablo destacó el ministerio de estos hombres, pero el hecho de que Pablo los haya citado, ni siquiera puede ser comparado con ser conocido por Jesús. A pesar que él conoce a estos hombres por nombre, Jesús conoce más acerca de nosotros, hermanos. Recibir el elogio de un líder es algo importante, pero recibir el elogio de Jesús es algo que ni siquiera tiene mención. Escuchar cómo estas personas han contribuido al ministerio de Pablo es bonito, pero escuchar de Jesús: bien buen siervo fiel, en lo mucho me has sido fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, definitivamente es algo gratificante. Así que sabe, hermano, quiero que sepas que el trabajo para Jesús dentro de la iglesia es importante y que Él te ha bendecido a través de las amistades. Así que quiero que consideres lo siguiente de este pasaje. Quiero que consideres que el pasaje nos invita a que podemos gozar de la vida en comunidad. Esa es una de las cosas que podemos sacar de este pasaje. El pasaje nos invita a que podemos gozar de la vida en comunidad. Dios nos creó para ser relacionales. Él nos creó para vivir la vida en comunidad. Y cuando nos sentimos solos o aislados, eso es algo normal, porque Dios ha diseñado la vida para que sea vivida de esta forma. Así que oremos, hermanos, por nunca llegar a un estado de autosuficiencia y pensar: ya no necesito de nadie. Oremos por nunca llegar a pensar: yo puedo solo y puedo llevar mis cargas solo. Oremos, hermanos, porque ese pensamiento nunca esté presente en nuestras cabezas. Consideremos que el texto nos invita a reflexionar en el hecho de que debemos gozar de la vida en comunidad. Involucra a otras personas en tu vida. Ora por otras personas. Goza del hecho de que puedes vivir la vida cristiana en comunidad. Y que la fuerza de Cristo solo se hace posible a través de Él y a través de la vida en comunidad. Además, hermanos, el texto nos invita a que seamos agradecidos por las personas que nos mantienen enfocados en el evangelio. Porque estas personas brindan fortaleza. Observen cómo Pablo en estos versículos ha dicho que estas personas son especiales. Observen cómo en toda la carta a los romanos uno puede ver que el evangelio no es solo un asunto para salvar la vida de las personas, sino también un asunto para fortalecer la vida de otros. Observen que el evangelio no solo tiene poder para salvar, sino también para fortalecer a la iglesia. Observen, hermanos, que
el asunto de la amistad es un asunto importante y que las amistades nos mantienen enfocados en el Evangelio. Eso nos recuerda el poder santificador del Evangelio. Así que da gracias por los hermanos que te mantienen enfocado en el Evangelio. Da gracias, hermano, por las personas que te recuerdan el Evangelio. Da gracias por las personas que te ayudan, que oran por ti y que se involucran en tu vida. Da gracias por esas personas. También el texto, hermanos, nos invita a ejercer cuidado y vigilancia entre nosotros. Todas estas personas estaban al tanto de lo que estaba sucediendo en la época y trataron de involucrarse en la vida de Pablo. Así que ejerzamos cuidado y vigilancia cariñosa entre nosotros. Conozcamos de nuestras necesidades entre nosotros, oremos, seamos hospitalarios, seamos generosos. En definitiva, involucrémonos en la vida de otros hermanos. Ejerzamos vigilancia, estemos atentos a lo que esté sucediendo en la vida de otros, pero también dejemos que otros se involucren en nuestros asuntos. Además, trabajemos juntos con nuestros hermanos en la fe, con nuestros hermanos de esta iglesia, para continuar con el ministerio del Evangelio. ¿De qué forma? Involucrándonos en los ministerios de la iglesia, participar en sesiones de discipulado, haciendo discípulos, edificando a otros, utilizando nuestros dones para servir a la iglesia y también para servir a los demás, ofrendando regularmente, compartir el amor para que nuestra iglesia Sublime Gracia pueda crecer. Así que, hermanos, esto es lo que podemos sacar de este pasaje. Esta es la forma en la que podemos aplicar esta lista de nombres como algo importante para empezar a hacer ya en nuestras vidas. Si se fijaron que esta lista de nombres era algo más que una lista de nombres, definitivamente nos dijo mucho acerca de las personas de las que Pablo estuvo rodeado, pero también nos dijo mucho acerca del Evangelio. Miren cómo todos estos nombres fueron más que una lista. Esta lista nos ha invitado a gozar de la vida en comunidad, nos ha invitado a ser agradecidos, a ejercer cuidado y también a trabajar juntos con otros hermanos en el ministerio del Evangelio. Miren cómo 8 biografías tienen mucho que decir y cómo 8 biografías pueden enriquecer mucho a la iglesia. Así que, hermanos, cómo uno termina la mejor carta jamás escrita, de la misma forma en que se empezó, dando gracias a Dios y recordando la grandeza del Evangelio. Pero eso es algo que se va a hablar la próxima semana. Por el momento, hermanos, baste decir que de esta forma se lleva a cabo el ministerio de la iglesia. De esta forma uno es protagonista a través del beneficio y la bendición de las amistades. Así que, ¿por qué no dar gracias cuando termine el servicio por las personas que te han ayudado, por las personas que te han aconsejado? ¿Por qué no te acercas y le dices, sabes, tú no sabes esto, pero lo que dijiste el otro día me sirvió de mucho? Tú no lo sabes, pero tu ejemplo me ha animado a perseverar en la fe. Tú no lo sabes, pero tu vida me ha sido de mucha bendición a la mía. Y de manera contraria, ¿por qué no ser nosotros también esa persona que sea de bendición a otra? Veamos la amistad, en definitiva, hermanos, como algo importante, porque la amistad es el medio para llevar a cabo la extensión del reino de Dios. Esto solo es posible cuando todos trabajamos juntos, los unos con los otros, y solo de esta forma es como podemos ser protagonistas en esta historia llamada Evangelio y difusión del Evangelio. Así que oremos. Padre eterno Dios, te damos gracias por darnos la oportunidad de haber estudiado este pasaje. Te damos gracias, Señor, porque el pasaje nos ha permitido ver más que una lista de nombres. Te damos gracias porque el pasaje nos ha invitado a ver a que debemos dar gracias, porque el pasaje nos ha invitado a ver a que podemos trabajar de manera conjunta, porque el pasaje nos ha invitado a ser hospitalarios, porque el pasaje nos ha invitado a vivir la vida cristiana en comunidad. Te damos gracias por las personas de las que nos rodeas. Ayúdanos, Señor, a no llegar a pensar jamás que somos autosuficientes y que no necesitamos de nadie. Porque si un hombre como Pablo necesitó de mucha gente, y aún más tu Hijo, que fue amigo de pecadores, ¿cómo nosotros
no vamos a rodearnos también de personas. Ayúdanos a que podamos aplicar lo que hemos aprendido, Señor, y que también podamos recitar nombres como los que vimos ahora, cuando recordemos a grandes héroes de la Biblia, que podamos recitar a nombres como Lucio, Jasón, Sosípater, Tercio, Lucio, Timoteo, Cuarto, Erasto. Ayúdanos a no solo recitar, sino también a recordar lo que estos hombres hicieron y cómo ellos trabajaron tras bastidores para llevar a cabo la misión de tu iglesia en el primer siglo. Gracias por la vida de Pablo, por la vida de ellos, y anímanos a nosotros a involucrarnos en la vida de nuestra iglesia, en la vida de nuestros hermanos y hacer posible tu misión, que solo puede ser posible cuando trabajamos de manera conjunta. En el nombre de Jesús, amén.